Hoy en día vamos a ver lo que es química del carbono. Y la química del carbono es llamada también química orgánica. Esa química del carbono la podemos encontrar desde medicamento, vitaminas, el plástico, alimentos como carbohidratos y proteínas, entre otros muchos casos que vamos a ver. La química del carbono o química orgánica es la rama de la química en la que se estudia el carbono, sus compuestos y reacciones. La química del carbono, su aparición se asocia a menudo al descubrimiento que hizo el químico Waller en 1828, en donde él mencionaba que el cianato de amonio, que era un compuesto inorgánico, al ser tratado y formar un compuesto llamado urea, se formaba un compuesto totalmente diferente que era un compuesto orgánico. A partir de este experimento, Waller menciona que existe entonces sustancias orgánicas e inorgánicas y rompe esta gran barrera entre una y otra. Las principales fuentes de materia orgánica son las plantas y los animales, que al descomponerse a lo largo de millones de años se convierten en carbono y petróleo. Aquí podemos observar la estructura del carbono. El carbono se localiza en la familia número 4 de la tabla periódica, por lo que tiene 4 electrones en su último nivel de energía y puede formar hasta 4 enlaces de tipo covalente. A este tipo se le llama tetravalente y aquí podemos observar la estructura de diferentes maneras del carbono. Podemos observar la estructura de Bohr, en donde observamos el núcleo y niveles electrónicos, en donde vemos que el núcleo tiene 6 protones y 6 neutrones. En el primer nivel tenemos 2 electrones y en su último nivel de energía y última órbita tenemos los 4 electrones de valencia. Estructura de Lewis, podemos ver cómo es la estructura de Lewis. La representación en el plano, que comúnmente se van a ocupar en bioquímica, y cómo los orbitales de los electrones de valencia están orientados. La amplitud de cada uno de los enlaces están del carbono. Muy bien, recordamos que el carbono tiene la propiedad de unirse con otros átomos no metálicos, incluso el mismo carbono. Comparten 1, 2 y 3 electrones de valencia. Forman enlaces sencillos, dobles y hasta triples. Cuando comparten un electrón de valencia, se forma un enlace sencillo. Cuando comparten 2 electrones de valencia, se forma un enlace doble. Y por último, cuando se comparten 3 electrones de valencia, formamos un enlace triple. Recordemos que los enlaces dobles y triples son los enlaces más fáciles de romper y el sencillo es el más difícil. Hola amigos, bienvenidos a otro video aquí en Academia PAC. En este video vamos a aprender cómo se clasifican los carbonos en primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Para eso nos vamos a enfocar únicamente en un solo átomo de carbono. De esa manera, si este átomo de carbono tiene un carbono vecino, va a ser un carbono primario. Si el mismo carbono tiene dos carbonos vecinos, va a ser un carbono secundario. Si tiene tres carbonos vecinos, se va a convertir en un carbono terciario, y si tiene 4 carbonos vecinos va a ser un carbono cuaternario. Como ven, es una clasificación simple en función al número de carbonos que tenga como vecinos. Vamos a practicar esta clasificación con un ejemplo. En este ejemplo podemos ver un compuesto cualquiera y vamos a analizar carbono por carbono. Recuerden que esta clasificación solo considera los carbonos vecinos, más no otro tipo de elementos. Por ejemplo, estos carbonos tienen hidrógenos que no ponemos, pero eso no influye en esta clasificación. Para eso entonces vamos a enfocarnos carbono por carbono. Este carbono tiene solamente un carbono vecino, por lo que es un carbón primario. Este carbón tiene dos carbonos vecinos, es un carbono secundario. Este tiene 4 carbonos vecinos porque es cuaternario. Del mismo modo hacemos a todo. Este tiene 1, es primario, primario, tiene 2, secundario y primario. Entonces de este modo tenemos 2, 4 carbonos primarios, tenemos 2 secundarios, no tenemos ningún terciario y tenemos un cuaternario. Tenemos aquí entonces otro compuesto y vamos a empezar analizando carbono por carbono. Entonces este carbono tiene un solo carbono primario,
un solo carbono vecino, por lo que es primario. Este tiene 3, terciario. Este tiene 1, primario. Este tiene 3, terciario. Tiene 2, secundario. Tiene 3, terciario. Este tiene 1, este también tiene 1, son primarios. Del mismo modo estos tienen 1, 1, 1. Todos tienen un solo carbón vecino. Este tiene 4 carbonos vecinos, cuaternario. De este modo entonces tenemos 2, 4, 6, 7 carbonos primarios. Tenemos solo un carbono secundario. Tenemos ¿cuántos terciarios? 1, 2, 3 carbonos terciarios. Y creo, sí, un carbono cuaternario. Repito que esta clasificación solo considera a los carbonos enlazados a otros. Si tiene otro elemento enlazado, como un hidrógeno, aquí tiene 3 hidrógenos enlazados, este tendrá un hidrógeno enlazado, este tendrá 3, y así. Eso no influye, lo único que influye son los carbonos enlazados a otros. Difícil. Una de las variantes que tiene el carbono son los llamados hidrocarburos. Los hidrocarburos son aquellos compuestos orgánicos y estos van a estar formados solamente por átomos de carbono e hidrógeno. Y consiste en la unión de átomos de hidrógeno a un armazón de carbono y forman la base fundamental de la química orgánica. Y como podemos observar, estos hidrocarburos los encontramos desde venenos, gasolinas, lubricantes para carros, parafinas, detergentes, gas propano, hasta disolventes. Tenemos una gran variante que podemos observar o podemos ocupar este tipo de hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en dos, que se llaman olifáticos y aromáticos. Los olifáticos, según el tipo de enlace, se dividen en alcanos. Estos alcanos son átomos de carbono unidos con enlaces sencillos. Y tenemos una fórmula general para este tipo de alcanos que es SN-H2N más M, en donde el número de átomos, donde N es el número de átomos de carbono de la cadena. Y aquí podemos observar que están formándose o se están uniendo dos carbonos con enlaces sencillos y alrededor de ellos van a estar unidos con hidrógenos. Estos son hidrocarburos y este es un hidrocarburo muy sencillo o de cadena sencilla. Aquí tenemos otro que son los alquenos. Los alquenos, al menos hay dos átomos de carbonos unidos por un doble enlace. Y la fórmula representativa de este es SN-H2N. Y podemos observar que aquí tenemos la unión de al menos un enlace doble y alrededor de ellos van a estar los hidrógenos. Los alquinos, al menos hay dos átomos de carbono que están unidos por un enlace triple y se representa con SN-H2N-2. Y aquí podemos observar cómo se unen con un enlace triple y a su vez van a estar unidos con varios hidrógenos o con un hidrógeno. En química existe algo llamado nomenclatura. ¿Cómo podemos llamar un compuesto? Y los hidrocarburos tienen su propia nomenclatura. El prefijo, que quiere decir la primera letra que vamos a escribir del compuesto, indica el número de átomos de carbonos que tiene en la cadena. Existen desde un carbono y se va a llamar met, hasta 10 carbonos que lo vamos a llamar de. Un sufijo indica el tipo de hidrocarburo y el sufijo es la última palabra que vamos a colocar en nuestro elemento o en nuestro compuesto y indica el tipo de hidrocarburo que se trata. Si el término es ano, estamos hablando de alcanos. Si el término es eno, estamos hablando de alquenos. Y si el término es ino, estamos hablando de alquinos. Vamos a ver algunos ejemplos. Observemos que estos son los alcanos. Estos son el grupo de alcanos. Y los alcanos tienen un sufijo que se llama ano. Su sufijo es ano. Por lo tanto, dependiendo del número de carbonos, va a ser
Si ahí tenemos, por ejemplo, un carbono, va a ser metano. Si tenemos 10 carbonos, va a ser decano. En los alquinos, su sufijo es ino. Y dependiendo del número de carbonos, va a ser las primeras letras y la terminación va a ser ino. Por ejemplo, tenemos el primero que es de 2 átomos de carbono y se le va a llamar acetilino o etino. Y el de 10 átomos de carbono se le llama decino. Observemos que primero colocamos el número de átomos que se tiene de carbono y por último la terminación, en este caso ino. Y lo mismo empieza con los alquenos. En los alquenos su terminación es eno. Y comenzamos primero en el etileno. Tenemos en el etileno 2 carbonos y tenemos el deceno que es de 10 carbonos. Y su terminación de los alquenos entonces es